Ok, esta es la segunda parte de la clase sobre teoría del color. Aquí nos vamos a ir al tema específicamente de cómo mezclamos los colores. Esta pregunta a veces se vuelve muy importante porque cuando ya nos vamos a trabajar con una pintura, luego se vuelve muy importante esta pregunta porque estamos trabajando y sí, ya sabemos la técnica, sabemos cómo trabajar la cuestión de la prima o del difuminado y entendemos cómo generamos el valor a partir de sombras y luces, de blancos y negros, y toda esa parte está maravillosa, pero después cómo nos vamos a trabajar con coloración. Voy a poner aquí un ejemplo para que sea mucho más fácil de comprender. En esta pintura, por ejemplo, es un trabajo que se está realizando en la técnica de ala prima. Podemos ver lo que son los cambios de sombras, de luces, ¿no? Todo lo que revisamos en el primer parcial, todo eso está perfecto. Pero aunado a eso, ¿sí? Como en combinación, tenemos también un manejo de coloración muy interesante, porque los verdes, si nos damos cuenta, tienen diferentes tonalidades, y los azules, y los amarillos y naranjas del girasol, igual con los azules del fondo. Entonces, esa es la parte que quiero trabajar hoy, ¿no? De cómo agregamos este conocimiento y esta aplicación de los colores. Básicamente, todo inicia con aprender a mezclar y observar coloración, ¿sí? Por ejemplo, entender que cada uno de estos colores son como piezas que vas preparando en la paleta para ir generando esta sensación cromática de las cosas. Normalmente me baso mucho como en estas pequeñas tiritas que se pueden encontrar en la Comex o en el Home Depot en la sección de pinturas, porque en ellas vas a encontrar una escala de coloraciones muy diversa que se vuelve bien interesante porque al final, si yo sé cómo preparar todos estos colores, cada uno de estos colores después se vuelven como piececitas de como rompecabezas de coloración que es al final la pintura, ¿sí? Entonces eso es lo interesante y cómo yo propongo que empecemos a trabajar esta parte, en empezar a entender cómo la pintura es en realidad un rompecabezas de piezas individuales de coloraciones, de mezclas específicas de coloraciones, ¿sí? Como si de repente yo pudiera arrancar este naranja, ¿no? Me llevo este naranja y entonces me pregunto, ¿qué naranja es ese de todos los naranjas que existen? Si por ejemplo este o este o este, y cómo en realidad preparamos ese naranja, porque cuando lo prepare en la paleta se va a volver después ese pedacito de naranja que necesito en mi imagen, ¿sí? Entonces, pensando en esa parte, hay estos puntos con los que tenemos que trabajar. Ya lo comentaba, ¿no? En el video anterior, todo tiene que ver con el uso del círculo cromático, de entender su organización, de entender su estructura de primarios, secundarios, terciarios, análogos y complementarios, de cálidos y fríos. Una vez que sé eso, después se vuelve mucho más fácil llevar a la práctica con la pintura y también aunado a eso, comprender lo que significa las propiedades del color, que ya más o menos lo platicaba, ¿no? Entender propiedades de color tiene que ver con cuáles son las características de ese color que quieres preparar, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo este color de aquí, ¿no? Para poderlo preparar, tengo que preguntarme tres cosas, que son básicamente las tres propiedades de los colores. O sea, no hay más, eso es como se maneja en todos lados. Primero, el tono, que tiene que ver con qué color de los 12 colores del círculo cromático, que yo normalmente siempre les recomiendo, piensen en los 6, primarios y secundarios. Con esos 6, con eso la armamos. ¿Qué color es? ¿Sí? Eso es como lo primero que hay que preguntarse. ¿Qué color es? Que eso nos refiere al tono, ¿sí? ¿Qué color? 2, valor. ¿Cuál es como la iluminación del color? O sea, ¿es un color claro? ¿Es un color oscuro? ¿Cuáles son sus características de luz? ¿Tiene blanco o es muy oscuro, no? Eso es algo importante que preguntarse. También hay que preguntarse sobre la saturación, que hablábamos de cuál es la intensidad del color, ¿sí?
qué tan potente, poderoso, qué tan cercano a su escala natural, que esta sería como la escala natural de los colores, en qué grado se encuentra ese color dentro de esa sensación. Yo normalmente uso mucho la referencia de si el color es gris, si el color es café, si el color es oscuro, muy probablemente en estas tres características la saturación esté muy baja, o sea que es un color que ha perdido mucho su saturación. Mientras que si el color está muy cercano a la sensación de los colores puros en el círculo cromático, es un color con una saturación muy alta, ¿sí? Entonces, si usamos de referencia los colores que están en esta pintura, podemos decir que hay coloraciones muy saturadas, ¿no? O sea, estos verdes de aquí son colores que se siente el verde, ¿no? Como tal como está casi aquí en el círculo cromático. Por lo tanto, la saturación de estos verdes es muy alta, es muy elevada, saturaciones muy altas. Mientras que, por ejemplo, los azules del fondo, que si se dan cuenta son azules como más grises, más como apagados de cierta manera, son saturaciones más bajas. Es un color que está muy desaturado, ha perdido su coloración, por así decirlo, ¿sí? Entonces ahí ya más o menos vamos como dándonos cuenta de cómo esos colores se mezclaron y surgieron, ¿va? Entonces, pensando en esas propiedades, ¿sí? Y recordando un poco la cuestión de la organización del círculo cromático, ahora vamos a empezar a preparar los colores siguiendo esa teoría. Y vamos a empezar con estas mismas paletitas de colores que tengo yo aquí, que a mí me gusta mucho de repente cada vez que voy a las tiendas de pintura, robarme unas cuantas, porque siempre es bueno tener estas paletas de coloración a la mano, porque te sirven tanto como para inspiración de composiciones cromáticas como para este tipo de ejercicios de mezcla. Ok, entonces ya tengo aquí en mi paleta mis 3 colores primarios y mis 3 colores secundarios y el blanco, que al final el blanco no podemos prepararlo, siempre tenemos que tenerlo para poder trabajar. Y es muy importante que cuando ustedes estén haciendo sus mezclas, siempre organicen sus colores igual como está organizado en el círculo cromático. Por ejemplo, pongo el blanco al lado del amarillo porque son los colores más blancos, brillantes, claros que tengo. De ahí del amarillo me voy al naranja, del naranja al rojo, del rojo al violeta, del violeta azul y del azul al verde, ¿sí? Que es la organización clásica como está el círculo cromático. ¿Por qué hacemos eso? Porque al final necesitamos siempre tener una organización de nuestra paleta que tenga lógica con la organización natural del color. Eso nos va a ayudar a memorizarlo más fácil. Y porque también si empieza a haber algún tipo de mezcla sin querer de los colores porque están tan cercanos, no va a haber tanto problema porque son colores que tienen relaciones de parecidos y por lo tanto no me van a alterar tanto la mezcla, ¿sí? Entonces por eso también es importante tener nuestra paleta organizada. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, preparar este color, este color que está aquí, que es un poco difícil porque está así como medio cafezón, ¿no? Y decíamos entonces que si un color tiene como sensaciones de café, hay una desaturación muy fuerte en ese color, por eso se vuelve como hasta difícil de saber, ¿no? De dónde está. Algo que me ayuda mucho para orientarme es basarme en la temperatura del color. ¿Se siente un color frío o se siente un color calientito? Eso siempre ya me va como así como los sabuesos, ¿no? Como que me va ayudando a darme una idea de por dónde va la cosa. Yo lo siento como un color calientito, ¿sí? Por lo tanto, significa que yo voy a estar trabajando de este lado de la rueda del círculo cromático. Yo estoy trabajando como por acá. Estoy ya sea por los amarillos, los naranjas y los rojos. Entonces ya más o menos me queda más fácil como el rastreo, ¿no? Yo siento que pensando en eso, hay una calidad más cercana como por este lado, ¿no? Entre el amarillo y el naranja. Quiere decir que ese color es en realidad un color terciario, es un amarillo naranja porque se encuentra más cercano como en las sensaciones de ese color. Por lo tanto, ya voy con mi primer paso, ¿sí? Ya empecé bien, ya me di cuenta que ese color que yo quiero preparar, primero, ¿qué color es? Es un amarillo naranja, ¿sabes?
¿Cómo lo supe? Lo supe por la temperatura y lo supe por la relación de parecidos en coloración a estos dos colores y porque si ya tengo el círculo cromático por aquí es más fácil de encontrar. Entonces por ahí voy a empezar. Voy a empezar con mi mezcla de un amarillo con el naranja. Y este es el color que resulta. Si se dan cuenta, es un color un poco diferente al que yo necesito, ¿sí? Porque, lo voy a poner aquí en una puntita para que lo vean más fácilmente, porque ahora lo que está muy diferente es la saturación y el valor del color, ¿sí? Decimos que el valor tiene que ver con qué tan claro o oscuro es el color, ¿verdad? Y aquí lo que notamos es que mi color es un poco más como claro y saturado del que yo quiero, ¿no? Lo voy a quitar aquí un ratito para que lo vean más de cerca. A ver, ahí está. Entonces, si nos damos cuenta, hay más amarillo que naranja y debe ser un poco más oscuro que el que yo estoy preparando y también tiene que haber una desaturación en ese color. Entonces, ya pensando en esas propiedades que me faltan, voy a agregar un poco más de amarillo. Y lo que voy a hacer antes de trabajar el valor, ¿sí? Que estos dos podemos intercalarlos, no necesariamente tiene que ser a fuerzas el valor primero y después la saturación. Yo puedo de repente mejor trabajar la saturación primero y dejar el valor al final, que eso es lo que yo recomendaría en este caso, porque la desaturación es más importante que el valor. Entonces, si tengo el naranja, el amarillo naranja, ¿cuál sería su complementario? Entonces me regreso al círculo cromático y ubico mi amarillo naranja que está aquí y su complementario sería el azul violeta, ¿sí? Entonces voy a agregar un poco de violeta. Con la desaturación siempre sean cuidadosos, más vale que falte a que sobre, porque de repente podemos irnos muy agresivamente. Empecé con el violeta, ¿por qué? Porque el violeta ya trae una carga de azul en él. Acuérdense que el violeta está hecho de azul y de rojo, ¿no? Entonces ya hay algo de azul que me ayuda a desaturar en las dos formas que requiero. Y de hecho ahí ya anda quedando, vamos cerca. Ahora ya estoy muy cerca en la saturación, pero si se dan cuenta, hay algo como de cremosidad en ese color. Es como, el mío se siente un poco más como mostaza, mientras que el de acá se siente más como de caquita de bebé. Entonces quiere decir que hay algo cremoso ahí. Cuando algo se siente cremoso, color pastel, agrisadito, significa que hay blanco. Por lo tanto, voy a poner un poco de blanco para terminar de preparar ese color. Pero antes de eso voy a poner mi marquita porque siempre es bueno ver cómo voy preparando el color por etapas, ir notando los cambios que se van generando. Y ya por último le voy a poner una pizquita de blanco para darle esa sensación como cremosa que tiene el color. Y ahí va, un poquito más. Ajá. Lo voy a desaturar otro poquito más porque sí está un poco más desaturado. Y ahí está quedando. Ahí va, ahí va, ahí va. Ajá. Entonces, básicamente, si yo sigo esos tres pasos, ¿cuál es el color? ¿Cuál es el tono? ¿Cuál es el nivel de saturación? ¿Cuál es la sensación de blancura del color? Yo voy a poder preparar el color que requiero. ¿Sí? Cualquier color que requiero. ¿Sí? Entonces, lo voy a poner acá para que lo vean más. ¿Sí? Ahí está. Ahí está el color. Y si yo los pongo uno al lado del otro, ahí el color se ve igualito, ¿sí? Entonces, esa es una estrategia muy buena para cuando trabajamos con el color. Primero, antes de cualquier cosa, siempre, siempre, siempre hay que aprender a preparar. La mezcla de color es la base para poder utilizar después en una pintura. De nada va a servir si yo empiezo a pintar sin seguir toda esta información, porque entonces no estaré en verdad preparando las cosas como se deben, ¿sí? O de la manera efectiva.
Entonces esa es una coloración. No sé, vámonos por otra para que más o menos sigamos el mismo ejemplo y poder como repetir. Ahora nos vamos a ir como una tonalidad fría. Vamos a ver cuál se ve bien, cuál se ve bien, cuál se ve antojable. Me voy a ir por este, que este es un color complicado. Siempre traten de buscarse colores complicados. Por colores complicados me refiero a colores que no están, que no son colores que están cercanos a cómo sale el color del tubo, ¿no? Ya cuando veo un color donde dices, ay canijo, ¿cómo se preparará esto? Ese es un buen color para hacer estas prácticas, ¿sale? Entonces, siempre búsquense cosas complicadas porque ahí es donde van a aprender más. Si no sale el color a la primera, segunda mezcla, y déjenlo de lado y vuelvan a intentar con una mezcla nueva. Por lo general, si ya mezclé y ya mezclé y ya mezclé más de 3, 4 colores y no sale, olvídenlo, ya eso no va a funcionar, váyanse con una mezcla nueva. Porque ya cada color que se va agregando va alterando la sensación del color, ¿vale? Entonces ahí ya es cuando no nos conviene. Ok, entonces nos vamos por este color que se ve, es un color frío, eso ya lo tenemos más claro porque está dentro de una paleta de coloraciones azules, violetas y verdes, que eso ya sabemos que entra dentro de la coloración de los fríos. De ahí, ¿qué más notamos? ¿Cuál es como la diferencia de ese color a los demás colores que tenemos aquí, vecinos, análogos, fríos? Entonces yo noto que hay una sensación como parecida a este color, ¿no? Está como entre el verde y el azul, ¿sí? Entonces podemos decir, ok, este color en especial es un verde que tiene ligeras tonalidades de azules, por lo tanto es también un color terciario, lo vamos a trabajar de esa forma. Vamos a mezclar entonces verde, voy a empezar con el verde porque es el que es más notorio el color verde y le voy a poner una pizquita de azul. Pero ahora notamos que el color que yo estoy preparando, hay una separación muy fuerte por específicamente la saturación, ¿verdad? Acuérdense que si un color se acerca a los grises, a los cafés, a los oscuros, es un color que muy probablemente está desaturado. Este color en especial está muy cercano a los grises, quiere decir que hay una desaturación bastante grande y sí lo podemos notar porque desde el momento en que yo mezclo mi color, ¿no? La saturación es completamente diferente, por lo tanto me voy a ir a ese paso. Si tengo azul y verde, serían los complementarios naranja, rojo, ¿verdad? Entonces me voy a ir al naranja, que ya tiene un poquito de ambos, para hacer la desaturación. Entonces ya miren cómo estoy apagando el color. ¿Se acuerdan que les decía que si el color está oscuro es porque hay desaturación? Vean, eso fue lo que pasó. Que este color, por ejemplo, me serviría perfecto para ciertas sombras de, digamos, un paisaje donde hay mucho follaje. Uf, este color sería genial para las sombras. Que esto es bien importante que lo aprendan porque normalmente los pintores que no saben mucho sobre teoría del color se van a quedar siempre en preparar sombras con negro, ¿no? Que eso sería como la peor versión que podemos hacer de mezclas. Siempre vamos a buscar coloración que sea por naturaleza oscura para las sombras. Por ejemplo, los azules y violetas funcionan muy bien de forma natural para generar sombras o hacer desaturaciones como las que estoy haciendo aquí. Ok, entonces ya desaturé mi color, pero me doy cuenta que sigue estando muy diferente. ¿Por qué? Porque hay una sensación como de gris en él. Si hay gris, por lo tanto, hay blanco. Entonces vamos a meterle blanco. Y ándale, por ahí va. Noto que sigue la saturación muy alta, entonces voy a ponerle un poco más de naranja, porque todavía no está tan saturado. Y ándale. Y entonces por aquí ya ando bien. Si me doy cuenta, prácticamente ya llegué al color. Sí, nada más un poquito más de blanco para que no esté tan oscuro, pero he llegado. Entonces, por lo general, en 2, 3 pasos es el tiempo recomendado para la preparación de un color. Al inicio puede que eso sea un poco
más lento, que a lo mejor requiera un poco más de pasos o que a lo mejor no me salió a la primera y tenga que volver a hacerlo varias veces, pero conforme lo hagan más y más y más veces y conforme tengan más presente la cuestión del círculo cromático, la organización y los complementarios y los análogos, va a ser cada vez mucho más rápido y eficiente, ¿sale? Entonces, lo importante es no estresarse si en las primeras veces no sale, es normal, hay que, pues, acuérdense, es una curva de aprendizaje que hay que hacer, pero conforme lo vayan haciendo más y más veces, esto va a salir de forma mucho más rápida, automática y con menos fallas, ¿sale? Entonces, eso es lo que buscamos en esta primera sesión de teoría del color y mezcla, que ustedes escojan colores, de preferencia de este tipo de colores que vienen completamente planos, ¿sí? Que no tienen variaciones por texturas, ni sombras, ni luces, que el color está completamente plano. Entonces, por ahí si tienen algún muestrario de colores como estos, pues pueden aprovecharlos. O si no, también pueden recortar de revistas coloraciones que estén lo más parejas posibles, o también si tienen por ahí papeles de colores de construcción, por ejemplo estos papelitos que de repente siempre hay por ahí en casa, también estos pueden servir muy bien para hacer esta práctica de coloración. Mi recomendación es esa: sigan este proceso que yo les estoy ofreciendo sobre mezcla de color a partir de las propiedades del color. Realicen mínimo 10 mezclas utilizando este tipo de coloraciones parejitas, ya sea de recortes de revistas o de este tipo de muestras de colores o de papel de color. Realicen su mezcla en su paletita, vayan haciendo sus pruebas para ver cómo van preparando el color hasta que se acerquen lo más que se pueda al color original, ¿sí? Es bien importante, súper importante que se acerquen lo más que se pueda. Si no se llegó, hay que volver a intentarlo, hay que volver a hacerlo, porque eso nos va a ir dando la práctica y la experiencia para que cuando tengan que hacer una pintura, sepan exactamente el color que necesitan preparar, cómo prepararlo, hacerlo de forma rápida y aplicar, ¿sí? Entonces, básicamente cuando llevamos esta práctica de las mezclas de color en chiquitito, lo llevamos a una pintura, es básicamente lo mismo. O sea, estamos viendo una imagen que queremos copiar, por ejemplo, este bodegón, si yo tengo la fotografía a un lado, yo veo color y yo sé cómo prepararlo, lo preparo en mi paleta y lo pongo, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la estrategia con la que trabajamos en la pintura, pero para antes de trabajar esto hay que comprender y experimentar esta parte de lo que es la mezcla de color como en pequeñito, ¿sí? En controlado. Entonces, esa sería la actividad que hay que hacer en esta práctica de teoría de color y mezcla de color. Hacer mínimo 10 mezclas de colores específicos, colores que no tengan texturas, que no tengan variaciones, ni sombras, ni luces. Hacer 10 mezclas, lo más cercana que se pueda. Vayan registrando como el proceso, porque así ya se van dando una idea de cómo prepararon el color. Sí pueden poner también, por ejemplo, la información con la que llegaron al color, ese amarillo-naranja, desaturado con violeta, ¿sí? Un poco de blanco, o sea, toda la información, porque eso les va a ir ayudando a que la mente memorice y recuerde, porque esto también tiene que ver mucho de memoria, ¿no? Una vez que preparas un color, no se te olvida y ya sabes, ok, yo una vez preparé ese color, fue esto con esto y con esto, ¿sí? Entonces también vayan registrando todo ese proceso porque ayuda mucho. Y otra cosa también importante es, en el día a día estén siempre observando y pensando en color. O sea, algo que me funcionó mucho cuando empecé a trabajar en esta parte de las mezclas de color es estar muy al tanto de todo lo que me rodeaba, ¿no? O sea, inclusive, por ejemplo, yo veía ¿cómo se llama? El color de la pared, ¿no? Y decía, ay, ese color, ¿cómo se preparó? No, pues es amarillo con un poco de naranja, blanco, desaturado con violeta. Sí, es como estar pensando todo el tiempo en coloración,
estar pensando en que cómo se hizo ese color, cómo se prepara, porque al final eso pasa cuando estamos pintando. Cuando estamos pintando estamos viendo el color y estamos pensando en cómo prepararlo todo el tiempo, ¿sale? Entonces aprovechen eso también. Espero entonces que esta pequeña clase les sirva. Espero entonces que hagan y queda como entonces el trabajo práctico. Lo voy a apuntar aquí para que no se nos olvide. El trabajo práctico va a ser 10 mezclas mínimo. ¿Sí? O sea, si pueden hacer más, súper bien, porque hacer más los vuelve más expertos y experimentados siempre. Entonces busquen si hay oportunidad de hacer más de 10, súper bien. 10 mezclas mínimo de color. Y recuerden que buscamos como recortes o colores sin cambios, ¿sí? Colores que estén planos para poder como darnos cuenta si lo logramos o no. Si el color tiene variaciones es más difícil de notar si logramos o no la mezcla perfecta, ¿vale? Entonces esa va a ser la actividad. Estaré al pendiente de sus trabajos. Envíenlos por favor sin falta y les envío un gran saludo. Si hay dudas o lo que sea, por favor no duden en contactarme. Siempre estamos ahora sí que para trabajar con ustedes y acompañarlos en este proceso. Saludos y hasta pronto.